Se fue la camarita. Listo. Oigan, estoy feliz de tener hoy la oportunidad de hablar de, y no lo digo yo, que Pablo Picasso es uno de los artistas más importantes de todos los tiempos y según los grandes historiadores del arte y expertos, Pablo Picasso fue el artista más revolucionario de todo el siglo XX. Entonces, es tan extensa su obra, porque además el hombre pintó desde los 8 años, ya era un genio, y muere hasta los 91, 92 años. Es decir, que durante más de 80 años pintó y pintó y pintó. Entonces, para hablar de Pablo Picasso, necesitaríamos toda una vida prácticamente, ¿no? De ningún otro artista se ha escrito tanto como de Picasso, de ninguna otra vanguardia se ha escrito tanto como del cubismo, y sí, de repente decimos, Pablo Picasso, el cubismo, y la realidad es que Picasso fue mucho más que cubitos y que el cubismo, ¿no? Su obra va desde el primitivismo, el surrealismo, obviamente el cubismo, el realismo, el neoclasicismo. Pablo Picasso fue muchos estilos, fue muchas cosas. Parece que el hombre vivió 200 vidas por todo lo que pintó y es una persona muy interesante, ¿no? Hoy vamos a hablar única y exclusivamente de su primera etapa conocida, que es la etapa azul. Tuve toda la intención de ponerme una blusa azul, pero no tengo. Mi closet es blanco y negro y no tengo nada azul, entonces por eso puse mi lamparita en color azul para agarrar el mood de la etapa azul de Picasso. ¿Qué más? ¿Por dónde empezar? Una advertencia, eso sí, antes de que se me olvide. Esta clase no es para niños. No es para niños. Yo he dicho que esta parte de la vida de Picasso, en general toda la vida de Picasso no es apta para niños, pero en particular esta etapa que vamos a platicar hoy, yo digo que es para mayores de edad. Ahí de los papás depende si creen que su hijo tenga la madurez de hablar de temas fuertes. De antemano les digo que vamos a mencionar temas como el suicidio, el aborto, sexo, drogas, no sé, son temas muy tristes, muy fuertes, hay mucho dolor, hay mucha violencia, por así decirlo, entonces es solo para adultos. ¿Y qué otra advertencia? Nada, yo creo que es nada más disfrutar, relájense, échense para atrás. Si tienen un café, una copa de vino, disfrútenla. Si tienen alguna pregunta, no importa si están viendo el momento en vivo o si ya pasó tiempo y estás en mi canal de YouTube, escriben por ahí y yo siempre lo voy a leer y te voy a contestar. Pablo Picasso fue buenísimo desde chico, ¿no? Desde los 8 o 9 años ya pintaba. Su papá era maestro de arte, era un gran artista. Y al ver el talento de su hijo, decide nunca más volver a tomar un pincel. Porque decía, no, hombre, pues si mi hijo a los 8 o 9 años ya pinta así, como en su cuadro El Picador, el papá dice, pues yo no tengo nada que hacer pintando. O sea, ya me superó mi propio hijo, ¿no? Entonces se dedica a ser maestro. Y Pablo Picasso sigue pintando y pintando y pintando. Tiene cuadros buenísimos a una edad muy temprana, como por ejemplo Ciencia y Caridad, que es un cuadro gigante, súper bien logrado para la edad que tenía cuando lo hizo, ¿no? Hubieron dos eventos importantes, esto es así como un preámbulo a lo que va a ser la etapa azul, ¿no? Pero son dos eventos que le tocó vivir en su infancia, en su adolescencia, que a mi juicio lo marcaron muchísimo y en la etapa azul se va a ver reflejado todo esto que él vivió y que sintió, ¿no? El primer evento, y déjenme se los comparto. Etapa azul. Un momentito. El primer evento es la muerte de su hermana Conchita. Cuando Pablo tenía 13 años y Conchita tenía 7 años, Conchita muere de difteria, ¿no? Aquí les voy a poner una foto de Pablo con su hermanita. Ellos en ese momento vivían en A Coruña, que es una ciudad en España. Y es cuando por fin se da cuenta Picasso que realmente había mucha necesidad económica en su casa, ¿no?
sus papás no tenían los medios para pagar las medicinas, para pagar los doctores necesarios, para intentar salvar la vida de Conchita. Estaba el doctor Ramón Pérez, que iba y venía de la casa, y la risueña Conchita poco a poco se fue apagando, hasta que finalmente fallece, ¿no? Picasso, en su inocencia, en sus ganas de salvarle la vida a su hermana, hace un pacto terrible con Dios, ¿no? Ellos eran católicos, la familia Ruiz Picasso eran católicos. Hace un pacto con Dios y le dice, Dios, si tú salvas a mi hermana, si tú dejas que mi hermana viva, yo voy a renunciar a la pintura. Acuérdense que para este entonces Picasso tenía 13 años, pero ya era un prodigio, o sea, ya era wow, o sea, todo el mundo sabía que Pablito Picasso, Ruiz Picasso pintaba súper bien, ¿no? Y a él amaba pintar, él no veía su vida sin sus pinceles, pero era tanta su desesperación y tanto su amor por su hermana que le dice a Dios, te lo cambio, o sea, sacrifico y nunca más vuelvo a pintar nada en toda mi vida a cambio de que tú le perdones la vida o salves la vida de mi hermano, ¿no? La hermana muere, entonces Picasso se empieza a sentir culpable, ¿sí? O sea, fue un pacto muy fuerte para él, porque él empieza a pensar que Dios es malo, que el destino es su enemigo. Por otra parte, como que le cae la responsabilidad de decir, no, pues ahora voy a tener que ser artista, porque Dios prefirió mi talento a la vida de mi hermana, ¿no? Entonces sentía toda esa presión, empezó a odiarse a sí mismo, él sentía que él tenía la culpa y que él le puso en bandeja de plato la posibilidad a Dios para que acabara con la vida de su hermana, ¿no? Claro que Dios no es así, pero bueno. Al hacer este pacto y al perder la vida de su hermana y al darse cuenta lo importante que era su talento, se da cuenta también del poder que tiene de afectar a su entorno, de afectar la vida y la muerte, de afectar a su mundo inmediato y no tan inmediato, ¿no? Entonces también el ego le empieza a crecer, dice, no, pues yo soy excelente pintor. Entonces, cuando Conchita muere, él dice, no, pues cumplo mi pacto, ¿no? No sé que me lleven a mí también. Cumplo mi pacto y me convierto en el mejor pintor del mundo. Eso es lo que él tenía en mente. La familia ni siquiera puede pagar el entierro de Conchita y era tan triste toda la situación que el papá decide irse a vivir a Barcelona. En Barcelona el papá agarra un trabajo de menor categoría, o sea, antes de que enseñaba en una escuela super fifiris nice, y en Barcelona encuentra una escuela medio regulis, y ahí empieza a dar clases, y ahí inscribe a su hijo Pablo a clases, y pues Pablo llega a los 13 años, y de repente, en idas y venidas en la escuela de arte, conoce a un amigo que va a ser su amigo durante toda la vida, que se llama Manuel Pallares. Les voy a mostrar una foto, porque a mí se me hace importante ponerle cara a los quienes, ¿no? Este es Manuel Pallares y Picasso ya de grandes, pero fueron amigos cuando Picasso apenas tenía unos 15, 16 años y Pallares era unos años mayor. Este chavo Pallares lo va a introducir al mundo del sexo, del alcohol, de los cabarets, de las prostitutas, y empezaron juntos a frecuentar un localcito, era como una taberna nueva en Barcelona, que se llamaba Els Quatre Gats, y ahí hacían exposiciones a los artistas que todavía eran como que medio novatos, como Picasso y Pallares y otro amigo de él que se llama Casagemas, y ahí se juntaban todas las noches a tomar, a hablar de arte, a exponer sus cuadros. A Picasso le piden que diseñe el menú del lugar y él hace un diseño, es el que tienen aquí enfrente, y ahí se la vive, ahí se la vive. El tío Salvador Ruiz, que es hermano del papá, que era un doctor muy reconocido, le patrocina su vida de artista y le dice, a ver, Barcelona no, te tienes que ir a Madrid a estudiar arte porque en Madrid están las buenas escuelas y viendo que tienes tanto talento, no lo puedes desperdiciar y además en Barcelona ya me enteré que tienes una vida de mucha fiesta y lo manda a Madrid. Y le da dinero para su comida, para sus pinceles, para su alojamiento y Picasso dice, pues este dinero no me da para las prostitutas. Entonces, ¿yo qué hago en Madrid? Mejor no, me voy a Barcelona. Entonces se regresa a Barcelona porque él extrañaba esa vida de fiesta, ¿no? En 1898, que es cuando Picasso tiene alrededor de 18 años, más o menos, Pallares, Manuel Pallares, su amigo este que les conté, lo invita a Hebra del Horto, que es un pueblito que no había nada que hacer.
nada. Es más, ellos se van a acampar a las afueras del pueblo y acampan en una casita de campaña y pintan todo el día y cuelgan en el tendedero sus dibujos y les llueve y se esconden. Y están allá 8 meses disfrutando de la vida, disfrutando de ser jóvenes, de no tener ninguna responsabilidad, en contacto con la madre naturaleza, pintando y pintando y pintando y pintando. Y un día deciden bajar al pueblo, pues porque de repente había que ir por comida y por 2, 3 cositas. Bajan al pueblo y que no había nada que hacer, ¿verdad? Entonces fueron a una especie de show que se acostumbraba antes en un anfiteatro en donde se disecaban los cadáveres de las personas que acababan de fallecer. En el pueblo le cayó un rayo a una abuelita con su nieta y estaban los 2 cuerpos ahí tirados y los doctores dijeron, pues, ¿por qué no los disecamos en público para que la gente vea qué hay dentro de un cuerpo humano, ¿no? Entonces ahí fueron, compraron su ticket, entraron al anfiteatro a ver la disección y a Picasso se le revuelve el estómago horrible, le vienen todos los recuerdos de Conchita, su hermana, sale corriendo de ese lugar, sale corriendo del pueblo, sale corriendo y se va a Barcelona. Dice, no, ya no puedo estar aquí, ¿no? Ya fue mucho, fueron 8 meses pues de vivir así como a la deriva, pero esa experiencia como que le revolvió toda esa parte tan trágica y tan triste y ese encuentro con la muerte. Haz de cuenta que se volvió a topar con la muerte en la cara, ¿no? Entonces se sacudió muchísimo y dice, ya me voy de acá. Eso fue en 1898. A los 2 años, 1900, fue la gran exposición universal de París. O sea, había cada año, cada par de años, pero la de 1900 era cambio de siglo. La exposición universal de París era el lugar para estar. Si eras artista, si eras comerciante, fueras quien fueras, era el mejor lugar del mundo para ir. ¿Por qué? Porque todos los países ponían ahí sus pabellones en donde mostraban sus especias, su música, sus trajes, su arte, su cultura, sus avances en los medios de comunicación, en la tecnología. O sea, era el hervidero, ¿no? Era el centro del universo, era estar en París. Entonces Picasso con sus amigos dicen, vamos a París. Llegan a París y dicen, ¿qué estamos haciendo en Barcelona? O sea, obviamente tenemos que estar en París si queremos triunfar como artistas, ¿no? Entonces regresan a Barcelona para prácticamente empacar, convencen a otro chavo, amigo de Pallarés y de Picasso, que se juntaba con ellos en el Quatre Gats, un tal Carlos Casagemas. Casagemas era el último hijo de una familia de multimillonarios, entonces era pues un niño muy consentido, con mucho dinero, sin ningún tipo de obligación, que también quería ser artista. Entonces dijeron, no, pues perfecto, ya somos 3, vámonos a probar suerte a París, vamos a dejarlo todo. Se fueron con su mochila, con sus pinceles y llegaron a París. Rentaron un departamentucho, así, lo que les alcanzaba, ¿verdad? O sea, un departamento así muy chiquitito y muy, nada elegante, pero les costaba barato y lo podían pagar. Entonces, estaba genial para ellos, ¿no? Llegan a París al departamento para enterarse que ese departamento ya estaba rentado por otras 3 personas. Y ellos dijeron, no, pues mejor, nos achocamos, aquí dormimos 6, 2 en cada cama y así pagamos menos renta y ya tenemos más dinero para comprar más pinturas, ¿no? Y más alcohol y más mujeres. Y se dan cuenta que esos otros 3 inquilinos eran 3 mujeres cuya profesión era ser modelos para artistas. Bueno, eso ni mandado a hacer, oigan. O sea, estaban los artistas españoles, dijeron, no, pues de aquí somos. Se las rifaron así, piedra, papel o tijera, y tú con quién y yo con quién, y bueno, en 2 meses nos las cambiamos y estaban encantados, ¿no? Entonces así se repartió la situación. Carlos Casagemas iba a estar con Germaine. Las mujeres estaban de acuerdo, ¿eh? Ellas estaban felizotas, igual que les llegó los machos alfa, ¿no? Carlos Casagemas iba a estar con Germaine, Picasso iba a estar con Odette y Pallarés iba a estar con Antoinette. Entonces cada quien estaba feliz con su pareja, salían, iban de fiesta, se la pasaban padrísimo. Picasso con Odette, pues él estaba feliz porque Picasso no hablaba francés y Odette no hablaba español. Entonces dice Picasso, pues si no nos podemos comunicar, pues no hay problema, pues mejor todavía. Entonces estaban felices, felices, felices y empiezan a pintar y empiezan a moverse y decir, a ver, ¿qué vamos a pintar?
de algo tenemos que vivir, ¿verdad? No podemos vivir todos de la limosna que nos da Casagemas. Entonces empezaron a probar suerte, a tocar puertas de galerías y Picasso tenía muy buen sentido de abstracción. O sea, él llega a París y dice, ¿qué es lo que está de moda? La generación anterior. ¿Quiénes son la generación anterior? Toulouse-Lautrec. Cézanne era el dios. O sea, Cézanne era el mejor artista vivo de su tiempo. Entonces, él empieza a abstraer lo bueno de Monet, lo bueno de Gauguin, lo bueno de Seurat, lo bueno de Toulouse-Lautrec y hace su propia mezcla con un toque extra de Picasso y empieza a pintar de esa manera. Es lo primero que va a empezar a pintar y va a tener muchísimo éxito. Tanto éxito que, bueno, déjenme les muestro qué pintó, ¿verdad? Para podernos imaginar un poquito. Aquí está Picasso con Casagemas. Casagemas es el que tiene el sombrero negro que sale aquí a la derecha. Esto es una caricatura que todo el día llevo preguntándome, ¿cómo sobrevive esta caricatura? O sea, esta caricatura la hizo Picasso en el tren yendo de Barcelona a París y es una caricatura de él y Pallarés llegando a París y viendo la Torre Eiffel. O sea, yo me imagino por cómo está pintada es que la habrá hecho en un pedazo de cartón que encontró por ahí y la verdad, qué bueno que sobrevive hasta el día de hoy, ¿no? Sería de esas cosas que uno hace y luego tira, pero bueno, qué bueno que se guardó. Cuando llega a París, como les contaba, él se da cuenta que el arte de moda, que el arte que se vende en las mejores galerías es el de Cézanne, el de Toulouse-Lautrec y sus famosos escenarios de las bailarinas del Cancan del Moulin Rouge. Entonces, él empieza a pintar igual. Esa es una etapa muy breve de 1900 a 1901, es justo antes de la etapa azul, en donde empieza a pintar esta etapa que se llama la etapa del cabaret, ¿no? Y los galeristas estaban fascinados con él. Se topa a un galerista que se llama Pedro Manage, y Pedro Manage hace un contrato con Picasso y le dice, yo te voy a dar 150 francos por mes y tú me vas a dar todo lo que tú pintas. 150 francos, pues era muy buen dinero para que Picasso pudiera pagar el alquiler para él y para sus otros amigos y salir de fiesta tranquila y alimentarse y seguir pintando. Entonces, era un muy buen deal y todo iba sobre ruedas, ¿no? Los tres amigos estaban felices con las tres novias, tenían un grupo increíble de amigos ahí en la Bohemia, en Numar, hasta que Carlos Casagemas se enamora de Germaine, ¿no? Y por favor, eres el amor de mi vida. Y cásate conmigo y me muero por ti y yo te voy a ser el hombre más feliz del mundo, la mujer más feliz del mundo. Y Germaine le decía, no, la verdad es que pues, somos jóvenes, yo no quiero compromisos ahorita, no me quiero casar contigo, no me insistas. Pero su amigo estaba duro y dale, estaba enamorado, sentía la necesidad de casarse con ella. Y era tanto la intensidad de Casagemas que Picasso dice, ¿sabes qué? Ya está. O sea, vámonos a Málaga, son vacaciones de Navidad, vámonos a Málaga, yo te aseguro que te voy a presentar a todas las españolas lindas, te vas a olvidar de Germaine, nos las vamos a pasar bien, y se lo lleva a su amigo a Málaga, están ahí un mes, y durante todo ese mes, Casagemas no hace más que llorar y extrañar a Germaine y decir que es el amor de su vida, y llega un punto donde Picasso dice, ¿sabes qué? Pues adiós, ya te compré un ticket, te vas a ir a Barcelona con tus papás, yo no te soporto, yo quiero la fiesta, te presento a mujeres y tú estás llore y las mujeres corren y yo me quedo solo, o sea, no, me estás aguando la fiesta, que te vaya bien, te veo en París en enero o en febrero, ya olvida a esta mujer, por Dios, ¿no? Y Picasso se queda, se va por todo el sur de España y Casagemas regresa a Barcelona, ¿no? En Barcelona le empieza a escribir 2 veces al día a Germaine de por favor, cásate conmigo, hasta que un día le manda una carta que dice, llego a París mañana, ¿no? O sea, ya voy a llegar, mi llegada a París es eminente. Entonces Germaine le dice al resto del grupo, es decir, a Manuel Pallarés, que seguía ahí, a Odette, a Antoinette, a Manolo, a todo el grupito de amigos que ya tenían, les dice, oigan, va a regresar Carlos, vamos por él a la estación, y de ahí se fueron al Hipódromo, que era un restaurante que frecuentaban esta bola de amigos, ¿no? Casagemas llega elegantísimo, con un traje de pana color verde olivo,
le pide matrimonio a Germaine y Germaine le dice, la verdad es que no me puedo casar contigo en principio porque yo ya estoy casada. O sea, la mujer siempre había estado casada, el marido no sabemos ni quién era. De hecho, su verdadero nombre ni siquiera era Germaine, era Laura Florentín. Pero bueno, ya está, no me voy a casar contigo, vámonos a cenar. Entonces, a media cena, Casagemas se para, se abre la chaqueta y todo el mundo creía que iba a sacar el anillo de compromiso, pero realmente saca una pistola y le dispara a Germaine, ¿no? Germaine se logra esconder atrás de Pallarés, la bala es una bala perdida y enseguida Casagemas se dispara y se mata. Fue una cosa tristísima, ¿no? O sea, tenían apenas 20 años más o menos. Y murió de amor, o sea, él se mata porque dice, pues si no puedes estar conmigo, entonces te mato a ti y luego me mato a mí, ¿no? Él había creído que había matado a Germaine, mi cuenta se dio que no lo logró, gracias a Dios. Fue una cosa terrible para el grupo y cuando Picasso se entera, imagínense el remordimiento y la culpa que empieza a sentir, ¿no? Se le recuerda todo lo de Conchita, todas las experiencias que había tenido con la muerte, se arrepiente de haberse rendido a su amigo, porque él decía, me pudo haber quedado más tiempo con él en Málaga, lo pudo haber distraído, le pudo haber presentado a otra novia, no lo debí dejar solo, qué barbaridad, se sentía muy mal Picasso, ¿no? Entonces obviamente regresa rapidísimo a París a ver qué pasó, qué onda, y se sentía muy mal y empieza en un periodo de tristeza, de desesperación, de depresión, de arrepentimiento, de culpa, y aquí es cuando empieza el famoso periodo azul, ¿no? ¿Por qué azul? Pues en muchos idiomas el blue es como tener esta onda medio baja, como tristona. Como dices, he got the blues, es que está triste el chamaco. Y es el color que él quería pintar, porque era el color que expresaba mejor lo que estaba sintiendo, ¿no? Un comentario aquí que leo, el amor no mata. Y no, o sea, lo dicen, se murió de amor. Y lo digo, bueno, Romeo y Julieta no murieron de amor, murieron por falta de comunicación. Y tienes razón. Vero que está diciendo que el amor no mata, matan otras situaciones, pero el hombre sí estaba desesperado, ¿no? Por el amor de esta mujer. Pero bueno, igual y no era amor, ¿no? Si el amor no te da paz, dice mi papá, entonces no es amor, es otra cosa, es pasión, es locura, es obsesión, es machismo, es lo que tú quieras, pero amor no es, porque el amor da paz. Y Cartagena seguramente no tenía paz. Bueno, total, que les voy a poner algunas imágenes de lo que va a empezar a pintar Picasso. Picasso va a empezar a pintar todo esto que está sintiendo y que está experimentando, ¿no? Esta fue la nota del periódico que salió justo después del suicidio de Casagemas, en donde redactan y donde cuentan el verdadero nombre de Germaine y también confirman la impotencia que tenía Casagemas, era sexualmente impotente y eso Germaine se lo hacía saber muchísimo y a él le daba muchísima inseguridad. Y Picasso empieza a pintar de esta manera. Fíjese que no está tan azul todavía, ¿eh? Sí, está medio azul, pero todavía no es azul como la etapa que conocemos de Picasso. Estas piezas se llaman La muerte de Casagemas 1 y 2. Lo pinta con un disparo aquí en la sien. Y esta es una frase que a mí me gusta mucho, que sale en las cartas que escribe Van Gogh y dice, he tratado de expresar las terribles pasiones de la humanidad mediante el rojo y el verde. De esos colores expresaba Van Gogh todo lo que sentía, ¿no? Todas las terribles pasiones de la humanidad, para él eran rojas y verdes. En cambio, para Picasso era azul. Él dijo, pensando en Casagemas, me puse a pintar azul. Yo creo que este cuadro, que se llama El entierro de Casagemas, es el que marca el inicio de esta etapa que va a durar unos 3 años, de 1901 a 1904. Es el entierro de Casagemas. Claramente está inspirado en este cuadro del Greco, que se llama El entierro del conde de Orgaz. El Greco, claro, de 1580 y tantos, pero obviamente Picasso, que es un amante del arte desde que nació, estaba familiarizado con la obra del Greco. El Greco, que pues como su nombre lo dijo,
Fue griego, nacido en Grecia, pero se hizo grande y se hizo muy popular internacionalmente en Toledo, o sea que era prácticamente español, ¿no? Otro día analizamos el entierro del conde de Orgaz del Greco, porque hoy nos toca analizar este cuadro. En la parte de abajo de la pieza, está dividido en dos, ¿no? Abajo y arriba. En la parte de abajo vemos el cuerpo de Casagemas en blanco, todos sus amigos llorándolo, despidiéndose. Ese edificio amarillo que ven ahí es el cementerio público de Montmartre. Y luego vemos la parte de arriba, ¿no? Vemos a Carlos Casagemas llegando a caballo, galopando, una entrada triunfal al cielo, y vemos cómo lo reciben todas estas mujeres. Es una especie de prostíbulo celestial y decir, bueno, amigo, no se te hizo en esta tierra, pero se te va a hacer en la próxima, ¿no? Todo eso que deseabas. Pero acuérdense que él era sexualmente impotente y eso era parte de todo lo que traía adentro, ¿no? De parte de su desgracia, por así decirlo, porque Germain sí le hacía muchísima burla de ese tema. Entonces, pues bueno. ¿Qué dijo Manuel Pallares? Y me encanta que Picasso sea un artista no tan antiguo, que sea hasta eso bastante reciente, porque hay muchísimo escrito de él, de la gente que vivió con él. Entonces podemos adentrarnos mucho a su mundo a través de estos pequeños textos, ¿no? Pallares dijo, nadie lo vivió como Picasso, que se obsesionó con ese suicidio hasta el punto de dedicarle varios cuadros en lo que recreaba a su amigo muerto o su entierro a la manera de aquel célebre que hizo el Greco para el señor de Orgaz. Artísticamente hablando, hubo un antes y un después en la obra de Picasso, quien a partir de este incidente inició su etapa artística conocida como el Período Azul entre 1901 y 1904, ¿no? Ella es Germaine, es una fotografía de Germaine, y luego este es un cuadro que Picasso le hace a Germaine en 1902, ¿no? Como dato cultural, en el 2006, esta pieza que tienen enfrente se subastó por 18.6 millones de dólares en Christie's, ¿no? Ok, Picasso está muy triste, empieza a pintar a su amigo muerto, el entierro de su amigo, y luego, ¿qué pasa? Picasso necesita de las mujeres para poder pintar, ¿no? Antes de empezar esta pequeña clase, me preguntaban, Andrea, ¿cómo vamos a poder valorar la obra de Pablo Picasso o de artistas que han sido misóginos, maltratadores psicológicos de las mujeres o violadores y tal? ¿Cómo es posible apreciar su obra, no? ¿Se puede separar el arte del artista o vamos a voltear a ver con cara de fuchi toda la obra de Pablo Picasso porque realmente nos cae mal? Porque sí, nos cae mal, no te puede caer bien una persona que trató tan mal a las mujeres, ¿no? Y la respuesta no la tengo yo, la respuesta está dentro de cada uno de ustedes. O sea, yo veo la obra de Pablo Picasso y sí pienso, oye, qué mal, como persona lo reprocho, no lo apruebo. Si hubiese sido mi contemporáneo, yo jamás le hubiese comprado un cuadro. Pero en cuestión de arte, él fue un artista fue una pieza importantísima para toda la historia del arte. Entonces, es una respuesta muy complicada y la respuesta correcta es la que tú quieras, la que tú sientas, ¿no? Picasso, toda su obra la va a basar en las mujeres. Como les dije al principio, Picasso no solamente fue cubista, fue surrealista, fue neoclásico, fue primitivista, fue realista, fue casi abstracto. Él prácticamente inventó el ready-made, hizo muchísimas cosas, tuvo muchísimas facetas y cada una de esas facetas está marcado por un gran amor. O sea, él cambiaba de estilo cuando cambiaba de pareja. Y tuvo varias parejas y por eso tuvo varios estilos. Cuando se aburría de una pareja, se aburría de ese estilo, lo sepultaba y a la siguiente. Entonces, yo tengo una clase, otro día ya se los platico, pero tengo una clase de Picasso en donde lo analizamos a través de esta óptica, ¿no? Vemos toda la gama de estilos que tuvo a través de cada una de sus novias. Sí era una persona muy tóxica, 2 de sus parejas se suicidan por él, por amor, entre comillas, amor, y no hay cómo defender a este hombre, o sea, no hay cómo defenderlo, o sea, como persona yo no tengo los argumentos para defenderlo. Sí sufrió mucho, también eso no justifica nada, ¿verdad? Pero en esta pequeña plática o clase, como lo quieran ver, nos pueden pasar dos cosas. O vamos a odiar a Pablo Picasso quizá más de lo que ya nos caía mal, o realmente lo vamos a compadecer y vamos a entender por qué su psicología operaba de tal manera, ¿no?
Después del suicidio de su amigo, él regresa a París, se junta con el grupo y empieza a dormir con una nueva mujer, porque él necesita, o sea, él consumía a las mujeres y eso era la gasolina que alimentaba su creatividad. Así como lo oyen. Él necesitaba una nueva mujer, entonces empieza a dormir con una nueva mujer. Y esa nueva mujer era nada más y nada menos que Germaine, es decir, la viuda de su amigo. Digo, no estaban casados, pero era la expareja de su amigo. Entonces, él, su tristeza, la consuela en los brazos de Germaine. Y cada vez que está con ella, le entra un sentimiento de culpa de que se está acostando con la mujer con la que su amigo nunca se pudo acostar. Y se odia a sí mismo, pero entonces no puede frenar, porque quiere, no sé qué quiere. Entonces, lejos de curar su depresión y su tristeza, esta aumenta. Y se va más para el fondo, más para el hoyo, se tira a la desgracia, ¿no? Se siente culpable, pero no puede dejar de dormir con ella. Entonces, mientras más está con Germaine, más solito se va envolviendo en esta maraña de tristeza y culpabilidad y depresión, ¿no? Entonces, aquí es donde se forja todo lo que va a ser conocido como la etapa azul. Dicen que cuando tú tienes un pesar, una tragedia, o se te está cayendo el mundo, siempre hay alguien peor que tú, ¿sí o no? No me van a dejar mentir. Siempre hay algo peor que tú. O sea, tú puedes sentir que eres la persona más desdichada por muchas cosas, pero siempre hay alguien que está peor que tú, ¿no? Y quizá, o a mí me pasa, el hecho de ponerme a pensar en estas personas que están peor que yo, como que me da ánimos y te sientes como un poquito mejor. Y dices, bueno, no voy a quejar, hay gente que de verdad está mal, ¿no? Entonces Picasso ya no sabía qué hacer con tanta tristeza y dice, pues me voy a ir a un escenario en donde hay más sufrimiento del que yo tengo para ver si así como que logro salir, ¿no? O salir para arriba o superar esta etapa. Entonces, piensa, ¿cuál es el lugar, el metro cuadrado más triste y deprimente y repugnante de París? Y ese lugar era la cárcel llamada Saint-Lazare, que era una cárcel para mujeres prostitutas. La prostitución en este momento en París estaba permitida. O sea, tú ibas, sacabas tu carnet de prostituta y podías pararte en cualquier esquina. Pero te tenías que someter a ciertos estudios médicos, chequeos médicos, y si tú salías positiva a alguna enfermedad de transmisión sexual, entonces ya eras culpable y te encerraban en la cárcel. Está bien complicado, pero así funcionaban las cosas en 1901. Entonces Picasso se hace amiguísimo del doctor Louis Julien, que era un especialista en enfermedades venéreas. ¿Cómo será que Picasso conocía muy bien a ese doctor? ¿Por qué será? Y él le permite a Picasso entrar todos los días a la cárcel y empezar a hablar con estas mujeres y empezar a pintarlas, ¿no? O sea, ese lugar era horrible. No las dejaban bañarse a las mujeres que tenían sífilis y gonorrea y tal, porque no eran dignas de un baño. Entonces, ese lugar era puro dolor, el olor era horrible, era casi insoportable, y pues ahí iba Picasso todas las tardes. Empieza a pintar todo esto y obviamente el éxito comercial se va para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quiere colgar cuadros deprimentes en su casa, ¿sí? Nadie quiere colgar a una mujer con sífilis en la sala de tu casa. Entonces, el contrato que tenía con Pedro Manach y el contrato que hizo con Boyard, ahorita les voy a platicar de Boyard, también se cae. Entonces, a Picasso no le queda de otra más que regresar a vivir con José y María, que así se llamaban sus papás, en Barcelona. De 1901 a 1904 va a estar entre Barcelona y París, Barcelona y París, Barcelona y París. Va a ir y venir, ir y venir. No tiene dinero para estar en París, regresa a Barcelona, pinta, pero no vende nada porque está ciclado en su etapa azul. Entonces, por eso van a ser 3 años de esta inestabilidad, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes para seguir con el cuento. Ese es un autorretrato de Picasso. A mi gusto no se parece tanto, pero yo creo que él así se sentía, ¿no? Un evento importantísimo, porque les dije que lo representaba ya Boyard, y eso se lo voy a contar ahorita. Boyard era uno de los dos, me atrevo a decir,
mejores galeristas del mundo en ese momento. Era el equivalente al hoy por hoy Larry Gagosian o Jay Joplin, ¿no? Más o menos. O sea, era el mero, mero, mero. Él representaba a Cézanne, empezó a representar a Matisse más adelante, a todos los impresionistas, movía obra de los postimpresionistas, de Van Gogh, de Gauguin, y ya representaba a Picasso. O sea, eso era wow. O sea, un niño de 20 y tantos años representado por Goyard era prácticamente un súper honor. En ese show, en ese primer show que Goyard le organiza, cuando Picasso justo está empezando su etapa azul, conoce a una persona que va a ser vital para él. Esta persona es Max Jacob, aquí sale con Picasso, es el señor que tiene el traje con el moño. Picasso es el que trae la boinita. Y van a ser mejores amigos hasta el fin del mundo, hasta la muerte de Max Jacob, ¿no? En esas idas y venidas de Barcelona a París, va a haber un lapso de tiempo donde va a compartir departamento con Max Jacob. Max Jacob era poeta, bueno, era abogado realmente, pero realmente se va por la línea de la poesía y de la bohemia. Era poeta, le encantaba el cubismo, animaba muchísimo a su amigo, era judío, era homosexual, estaba enamorado de Picasso. A Picasso, y eso lo van a ver el día que decidan leer un poquito de él o ver la serie que les voy a recomendar al final, a Picasso le gustaba estar rodeada de gente que lo adorara. O sea, Picasso estaba acostumbrado a recibir piropos todo el día, de hombres, de mujeres, de todo el mundo, ¿sí? Max Jacob sí está enamorado de él, pero pues nunca se da porque Picasso, como ya les platiqué, tiene una debilidad por las mujeres. Y en el estudio que rentaban solo tenían una cama. Entonces, no la compartían al mismo tiempo porque Picasso quería su espacio. Entonces, Picasso dormía de noche y pintaba de día. Y Max Jacob dormía de día y escribía de noche, ¿no? A veces la pasaban tan mal en el invierno que quemaban los cuadros de Picasso para entrar en calor. O sea, no les iba bien económicamente todavía y menos les va a ir bien cuando empieza toda esta etapa azul, ¿no? Seguimos con las fotitos para mostrarles lo que empezó a pintar. Vean algunos cuadros, ejemplo, de la etapa azul. Son azul, azul, ¿no? Aquí vemos a personajes flacos, tristes, con miradas que no tienen brillo, figuras lánguidas, alargadas, huesudas, con estos brazos cilíndricos, con estos dedos súper largos, sumidos en una tragedia humana, en una desesperación, en la soledad, en la vejez, en la miseria, en el hambre. En una carta de Picasso a Max Jacob se queja, ¿no? Porque Picasso está en Barcelona pintando todo eso y nadie en Barcelona le reconoce el talento, ¿no? Dice, muestro lo que hago a mis amigos, los artistas de aquí, pero consideran que tiene demasiada alma y poca forma, lo cual resulta muy gracioso. Ya sabes cómo hay que hablar con esta gente. Escriben libros muy malos y pintan cuadros imbéciles. Así es la vida, así es, ¿no? A mí me gusta algo de Picasso en este momento de su vida, ¿sí? Eso es algo que le reconozco y no es nada fácil de hacer. Picasso ya tenía el éxito asegurado. O sea, Picasso ya tenía un pacto con Manache, estaba representado por el mejor galerista del mundo, estaba camino a la fama, sabía pintar, tenía mucho talento, tenía un futuro por delante, pero le va a ser fiel a sus sentimientos, ¿eh? No le va a ser fiel al mercado, no le va a ser fiel a la fama, no le va a ser fiel al dinero, le va a ser fiel a sus sentimientos. Y si él está triste y quiere pintar miseria humana de color azul, lo va a pintar, aunque eso signifique tener que irse de París. Entonces, esto sí le admiro, ¿no? Esta parte de sí quiere las alabanzas y la fama y todo, pero antes que nada respeta su visión de artista. Entonces van a ser 3 años muy difíciles para Pablo Picasso y él no va a dejar de pintar azul hasta que por dentro haya sanado, ¿no? Max Jacob sí le dice, hombre, pues es que te estás pasando. O sea, la verdad, sí, tienen demasiada alma tus cuadros, o sea, están muy intensos, o sea, nadie los quiere ver, o sea, transmiten demasiada agonía y no, pues no. Y él decía, no, pues sí, y voy a seguirlo pintando hasta que yo quiera. Y quiso durante 3 años pintar.
Aquí vemos claramente la inspiración que él tiene del Greco. El Greco, aunque es un artista por mucho anterior a Picasso, vemos que tiene el mismo estilo de estas figuras alargadas, de estos tonos grisáceos, de estas caras tristes, donde la luz y la sombra están muy marcadas. Son personas como que muy huesudas. Vean esta comparación que acabo de hacer entre esta obra de Picasso que se llama La pordiosera arrodillada y esta obra del Greco, ¿no? La paleta de color es bastante similar, las poses, el sentimiento que evoca también es muy similar, ¿no? Este cuadro se llama Las dos hermanas y hay dos teorías, la teoría de Picasso y la teoría de Max Jacob, ¿no? Picasso le escribe una carta a Max Jacob, porque acuérdense que Picasso va y viene de París a Barcelona. Entonces, estando en Barcelona, le escribe todos los días a Max Jacob y le dice, estoy pintando un cuadro en donde sale una monja y una prostituta, ¿no? Que se va a llamar así, Las dos hermanas. Porque para Picasso así eran todas las mujeres. O eras una diosa o eres una prostituta y te voy a usar para mi arte y no me importa nada de ti, ni tus sentimientos, ni tu estado moral, ni si vives o mueres, ni nada de ti me importa, porque yo te voy a usar. Entonces, o eres una diosa o eras nadie. Y para Picasso, todos sus amores, si leemos cómo empiezan todas siendo diosas y todas terminan siendo alfombras o tapetes, ¿no? Max Jacob, en sus memorias, escribe que este cuadro, en vez de pintar a una monja y a una prostituta, pinta a una prostituta y a una madre, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es. Igual y Picasso cambió de parecer porque lo que hacía Picasso, como no tenía dinero para comprar cuadros, lo que él hacía era pintar un cuadro y si no le gustaba lo cambiaba y pintaba encima. Y a veces hay 3 o 4 cuadros en la misma pieza, ¿no? Entonces aquí vemos a una madre con su bebé y del lado izquierdo hay una mujer que por la cofia blanca que trae en la cabeza sabemos que es una mujer que tiene sífilis, es decir, es una mujer que es prisionera de la cárcel de San Lázaro. A las prisioneras se les permitía tener el hijo. Muchas veces, obviamente, estaban embarazadas y se les permitía tener el bebé allá. Entonces, para Picasso era bien fuerte ver, toparse tan de cerca otra vez, de nuevo, con la vida y con la muerte y con el dolor y con la fragilidad humana, ¿no? Este cuadro que se llama la vida es considerado el cuadro más importante de toda la etapa azul. Y me encantaría decirles esto significa esto, porque esto y porque lo otro, pero realmente no hay una explicación dada por el propio Picasso ni por sus contemporáneos. El único que realmente pudo saber qué significaba esto a ciencia cierta es Max Jacob y él no dijo nada al respecto. Max Jacob era su mejor amigo, su más cercano durante este momento de su vida. Entonces, pues no sabemos, pero lo que sí sabemos es que gracias a la tecnología podemos ver que la pareja que está en primer plano a la izquierda, en un principio era Pablo Picasso con Germaine, es decir, con su nueva novia, ¿no? Sabemos que era Pablo Picasso porque los rasgos corresponden a la imagen de Picasso. Y luego se arrepiente y quita su cara y pone la cara de su amigo Carlos Casagemas, ¿no? Es como darle la oportunidad a su amigo, que en paz descanse, de por fin estar sexualmente con Germaine, ¿no? Vemos que Carlos Casagemas apunta a otra mujer que tiene un recién nacido. Esto pudiera ser, no sé, el ciclo de la vida, que todo vuelve a empezar, el nacer y el morir, lo natural que es este proceso de dejar de existir. En la parte de atrás vemos dos cuadros de personas agachadas, en cuclillas, abrazadas, tristes, que son las figuras que predominan en la etapa azul de Picasso, ¿no? En 1903, de hecho, en enero de 1903, se va a Barcelona y no regresa a París hasta abril de 1904, que es cuando ya se va a quedar para siempre en París. Entonces pasa 1 año y 3 meses que se queda en Barcelona y sí pinta a estas escenas tristes, estas imágenes de personas de la cárcel de San Lázaro y tal, pero también lanza una serie de cuadros que se llaman Azoteas en Barcelona,
van a tener siempre esta paleta azul, porque él así veía el mundo. O sea, para él el mundo se le cayó. O sea, el mundo era azul, era triste, y no podía pintarlo de otro modo. Al hacérsele radiografías a esta pieza, vemos que abajo había pintado otro cuadro que dicen que es un cuadro, o sea, que se inspiró en este cuadro para hacer el cuadro anterior, que es la vida, ¿no? A diferencia de la vida, la pareja que vemos aquí, el hombre tiene las manos hacia arriba, como preguntando por qué. O sea, ¿por qué pasó lo que pasó? O sea, ¿por qué pasó lo que le pasó a mi amigo Casagemas, ¿no? Vean. Es increíble que gracias a la tecnología y a las radiografías y los rayos X tal, y podemos ver todo lo que hay detrás de un cuadro, ¿no? De cómo había puesto no sé, las partes del cuerpo y luego se arrepiente y las cambia, o qué había detrás. Este cuadro de la vida, el que tienen a su izquierda, abajo hay otro cuadro, ¿sí? Un cuadro que no tiene nada que ver, era una maternidad, que se había expuesto en la Exposición Universal de 1900. O sea, imagínense que en 1900 Picasso tuvo la oportunidad de exponer en ese marco de la exposición, ¿no? O sea, iba camino a la fama y de repente, plop, pero para abajo. En 1903 y 1904 también va a entrar dentro de esta misma faceta, que es la faceta azul, a pintar una temática muy repetitiva que va a ser la ceguera. Va a pintar a personajes ciegos una y otra vez. El más famoso es su viejo guitarrista ciego que está en Chicago, ahorita lo vamos a analizar. ¿Y por qué? O sea, muchos de los historiadores se preguntan por qué pintaba a gente ciega, ¿no? Quedarse ciego yo creo que es el peor temor de un artista, porque el minuto que dejes de ver, prácticamente se acabó tu arte, ya no vas a poder pintar, ¿no? Cuando Picasso regresa a Barcelona en 1903, se da cuenta que su papá, que toda la vida había sido artista y amaba el arte, estaba quedando ciego, ¿no? José ya estaba perdiendo la vista. Y a Picasso le entra un nervio horrible, decir, pues puede ser una cosa heredada, o sea, que yo me vaya a quedar ciego en un tiempo. Y en la psicología, porque por ociosa estoy preguntando a mis amigos, los psicólogos, y que si esto es algo normal, y me dicen que sí. Muchas veces hablas de aquello que más temes como para realmente para protegerte de eso, ¿no? O sea, que si lo hablas y lo enfrentas, ya no te va a poder hacer nada o ya lo vas a poder haber superado, ¿no? Es un proceso normal que pasa en la psicología humana, y por eso Picasso va a pintar y pintar y pintar gente ciega en toda esta etapa, ¿no? Uno de los cuadros más evidentes es Celestina, que está aquí, se las proyecto, y vemos a una mujer, siempre en la paleta azul tradicional de esta etapa, que había perdido un ojo, ¿no? Su cuadro más famoso, como les comenté hace un momento, es El viejo guitarrista ciego, y hay mucho que analizar, ¿no? Este cuadro tiene dos cuadros atrás, ahorita se los voy a mostrar, y nos llama la atención el café, ¿no? Como que habíamos visto hasta este punto que todo el cuadro había sido azul en su mayoría, diferentes tipos de grises y azules, o verdosos, grisáceos, pero prácticamente todos azules, y de repente esta guitarra nos salta, nos llama la atención. En principio por su color cálido, ¿no? Es un color que nos da esperanza. El músico derrama en esa guitarra todas sus esperanzas, porque a través de sus melodías es como va a ganar dinero y va a poder comer, ¿no? También la forma de la guitarra resalta muchísimo esas ondas en comparación a los trazos tan rígidos de las manos y de las piernas, ¿no? Tan rectos y tan angulosos. ¿Qué vemos atrás de este cuadro? Vemos dos composiciones, ahorita se las voy a marcar con plumón. La primera es la que vemos con la línea verde. Aquí en la imagen de la derecha vemos dos líneas, la roja y la verde. De la línea verde vemos a una mujer que está con los brazos para abajo extendidos, y en una carta que le escribe a Max Jacob le cuenta que está pintando un cuadro así, de una mujer con los brazos extendidos para abajo, ¿no? Los grandes historiadores de antes han concluido que probablemente era este cuadro, que lo pintó y luego encima pintó otra cosa. En la imagen que sale a la izquierda, en la parte de abajo, vemos como la cara de la mujer está bien clarita junto con la cara del guitarrista, ¿no? De hecho,
si uno ve el cuadro en vivo y te fijas muy bien en esa parte, todavía puedes ver ciertas líneas, obviamente ocultadas por la pintura azul, pero que te dan la idea de que sí, esa mujer existe ahí abajo, ¿no? La segunda imagen es esta mujer que está amamantando a una niña y en la parte de al lado sale como una vaca, una vaca y un becerrito ahí, ¿no? Y también en una carta a Max Jacob le manda ese boceto. Entonces vemos que primero pintó a la mujer con los brazos extendidos, luego no tenía dinero para comprar otro lienzo y pinta encima esta maternidad y luego pinta encima el guitarrista. ¿Ok? Ese guitarrista lo vemos frágil, que esa canción suena a melancolía, a nostalgia, a necesidad, a hambre. Así es como se sentía Picasso. No importa si el cuello está demasiado largo, no importa si esa postura es prácticamente imposible de lograr. Lo que Picasso quería era expresar todo eso que llevaba dentro. Él necesitaba sacarlo, ¿sí? Como catarsis. En abril de 1904, ya en definitiva se regresa a París, encuentra los medios, los ánimos. Antes de regresar, su tío le paga 2,000 pesetas para que logre pagar la fianza de su servicio militar, porque él ya le tocaba el servicio militar. Y bueno, pues dio una mordida, una multa, pagó una fianza de 2,000 pesetas y ya, estaba libre del ejército y se fue a París. En París va a vivir en este edificio que ven aquí, que se llama Le Bateau-Labois. Bateau-Labois es un apodo que le puso Max Jacob a este edificio, que porque todos los estudiantes que vivían ahí, que eran varios, de los conocidos, por ejemplo, está Modigliani, Juan Gris, que va a ser uno de los cubistas más famosos junto con Picasso, y está Kees van Doyen, que es el que pintó un cuadro que se llama Amapola, que es de mis favoritos. El propio Max Jacob está ahí también. Y todos los artistas que viven allá, porque pagan una renta, una miseria, es un edificio súper, súper, súper viejo, súper peligroso. Solo hay un bajo en la planta de abajo, un baño en la planta de abajo, y todos los inquilinos van a ese mismo baño. No hay calefacción, no hay aire acondicionado, mueres de frío en el invierno, te asas en el verano, pero la renta es nada. Entonces sí, era un asco ese lugar, pero respiraba impulso creativo. Ahí vivían puros filósofos, artistas, poetas, escultores, de todo, ¿no? O sea, ahí era un hervidero de creatividad. ¿Por qué le ponen Le Bateau-Labois? Porque significa, o sea, por la traducción al francés, son como esos barcos lavanderos que estaban amarrados a orillas del río Sena, en donde lavaban ropa y los colgaban. Pues así lo mismo, los artistas que vivían ahí, pues era tan limitado el espacio que todo estaba lleno de ropa, como un tendedero, ¿no? Entonces parecía como un barco del Sena y por eso le ponen ese apodo. Va a vivir ahí 5 años de su vida, 5 años de su vida va a vivir ahí. Y ahí, alrededor de 1904, va a conocer a otra mujer. Esta mujer se llama Madeleine. La conoce en un bar que se llama Le Lapin Agile, se llama El Conejo Veloz. Y se va a enamorar de ella, pero enamorar entre comillas. O sea, realmente esta mujer a veces escapa a los libros de historia del arte de Picasso. Yo tengo un par de libros de Picasso, tengo mis favoritos, y en algunos sale Madeleine y en algunos no. O sea, como muchas de las mujeres de Picasso. O sea, se le reconocen 8 mujeres a Pablo Picasso, 7 de las cuales inspiraron grandes facetas de su vida artística. Ahorita les voy a mostrar una tablita que hice. Y Madeleine no aparece en esas 7 importantes, ¿no? O sea, son 2 esposas, tuvo 2 esposas y luego otras novias más formalitas. Y de hecho, nadie sabe el apellido de Madeleine. Nadie sabe qué hacía, a qué se dedicaba. Por cartas que escribió Picasso, por comentarios que hicieron sus amigos, por retratos que hay de ella, sabemos de la existencia de esta mujer, ¿no? Les voy a mostrar porque ella aparece justo cuando Picasso regresa a París, que es cuando su etapa azul empieza a disminuir para dar paso a la etapa rosa, ¿no? Otro día vamos a hablar de la etapa rosa, hoy nada más se las voy a presentar. Madeleine es como un periodo de transición, o sea, ella inspira a ese periodo de transición de Pablo Picasso, es decir, imagínense que Madeleine es la que rescata a Picasso de la etapa azul y lo empieza a jalar para afuera y luego ya, se pasa a la etapa rosa, ¿ok? Les voy a mostrar los cuadros que hizo de ella.
Y hay muchos historiadores que afirman que la complexión física de Madeleine es la que realmente va a inspirar a toda esta etapa azul, rosa de Picasso, porque ella era muy delgada, era anoréxica, era muy frágil, pero siempre estaba elegante, ¿no? Por ejemplo, este cuadro que está en la Tate Gallery en Londres, que se llama Mujer en Chemise. Chemise es ese camisón de noche, es como una especie de ropa interior, negligé o como le quieran decir. Entonces, fíjense en este cuadro. Es de principitos de 1905. Picasso ya está saliendo de la etapa azul. Sí vemos el cuadro azul, pero ya vemos como ciertos tonos de rosa en la parte de abajo. Y ese cuadro, en vez de transmitir, bueno, esa es mi opinión, ¿no? En vez de transmitir tanta depresión y tanta desgracia, tiene un toque de lujuria. O sea, como que Picasso como que empieza a salir a flote, ¿no? Esta mujer no la vemos, o sea, sí la vemos tristona, pero está pintada desde la óptica de alguien que la está viendo pues con unos lentes de esta mujer está sexy, ¿no? Aquí vemos otro cuadro que es Madeleine, la modelo, era la modelo de Picasso, que es la planchadora, y sí la vemos frágil. O sea, sí vemos el mismo motivo, la misma composición, la misma calidad ósea, por así decirlo, de los modelos, pero ya no es tan azul. Fíjense cómo empiezan a asomar los tonos rosas, ¿no? Este es un aguafuerte. Un aguafuerte es una técnica de grabado que se hace en placas de cobre que se meten en químicos y bueno, es una técnica muy interesante. Ahí en mi perfil de Instagram tengo una clase, un Instagram TV de esta técnica y ella es Madeleine y también se ha dicho que el hombre, el señor que está al lado con el sombrero es una persona que no ve, o sea, que es otro ciego de la serie que les conté de las personas que han perdido la vista. La mujer del acróbata también es Madeleine y vemos cómo también tímidamente empiezan a asomar los tonos rosita alrededor de la cara, ¿no? 1904. Y esta es una parte que pues también muy delicada y créanme, la estoy tocando con todo el respeto del mundo de la vida de Pablo Picasso. Se entera que Madeleine está embarazada y él insiste a que ella aborte, ¿no? Ella no quiere abortar, pero él insiste y finalmente Madeleine va a una clínica y le hacen un aborto, ¿no? Es que son temas sensibles, y créanme, lo estoy tocando con todo el respeto del mundo. Pero él era así, Y lo que va a pasar después, eso sí, es como yo digo, no entiendo. O sea, te quiero entender, Pablo Picasso, pero simplemente no puedo. A partir de aquí, le va a dar por pintar una serie de cuadros que se llaman maternité, o sea, maternidad, donde va a pintar a mujeres con sus hijos, a mujeres amamantando al recién nacido, y todo esto es por lo que había pasado con Madeleine. Y no es que él se arrepintió y que quiso haber tenido ese hijo y que le hubiese gustado ser papá. Sabemos que no, porque mucho tiempo después, él dijo esta frase. Dijo, ¿te imaginas que tenga un hijo de 64 años y moría de risa, ¿no? O sea, él nunca quiso tener ese hijo. Sí quiso tener hijos, luego tuvo 4, pero a ese hijo él no lo quiso y obliga a Madeleine a abortar y luego empieza a pintar este tipo de cuadros, ¿no? Madre, hijo, maternité, y era un restregarle a la cara, porque así ha sido analizado, un restregarle a la cara a Madeleine de que mira, pues sí, tú querías tener un hijo conmigo, pero yo no quise. Entonces aquí te vas a hacer maternidad para que llores un ratito más. ¿Sabes? O sea, yo decido con quién quiero tener mis hijos. Entonces, la verdad es que es una falta de todo, o sea, de respeto, de caridad, de educación, de parte de Pablo Picasso para Madeleine. Madeleine, después del aborto y después de ver estos cuadros en donde Pablo Picasso realmente se está burlando de ella, desaparece de la vida del artista, ya no se sabe más de ella nunca más, por los siglos de los siglos, desaparece de la faz de la tierra. La que no desaparece de la faz de la tierra es Germaine. Germaine, en la clase que les doy, la clase completa de Pablo Picasso que está en mi página, ahí vamos a hablar una y otra vez de Germaine, porque aparece y aparece y aparece, ¿no? Picasso obviamente al principio como que muere Casagemas y luego se va con Germaine y luego la deja
y luego mucho tiempo después, unos 20 años después, se la vuelve a encontrar porque Germaine se casa con uno de los mejores amigos de Picasso, y bueno, ahí es cuando Picasso está en esta etapa surrealista, y le hace un cuadro a Germaine con Carlos Casagemas y su otro amigo, es como un trío, ¿no? Pero un trío de la muerte, crucificados, es bien fuerte ese cuadro. En su faceta surrealista se da por ahí de 1925, que es cuando se casa con su primera esposa, que es Olga Koklova, que es una bailarina rusa, que es prima bailarina en París, y se casa con ella y le da por el ballet, ¿no? Y también le da por el surrealismo. Y luego se cansa de Olga, deja el ballet, deja el surrealismo, y ya, se va a otro estilo, ¿no? Y en 1940, es decir, 39 años después de lo que pasó con su amigo Casagemas, se vuelve a encontrar a Germaine. Germaine ya es una anciana, no tiene medios para sobrevivir, contacta a Pablo Picasso, que para 1940 Pablo Picasso ya era señor don Pablo Picasso, importantísimo en el mundo del arte y en el mundo en general también. Entonces lo llama y Picasso la visita junto con Françoise Gillot, que es su pareja en turno, y Françoise, en el libro que escribe sobre Picasso, se lo recomiendo muchísimo, en el libro que escribe Françoise, ella redacta de cómo ella y Picasso van a visitar a Germaine, y cuando sale Picasso de su casa, le dejan la visita de noche un sobre con dinero. O sea, como que le regala dinero pues, por buena onda, ¿no? Entonces, sí, Germaine es una mujer que aparece en la vida de Pablo Picasso. Y luego, estando en Le Bateau Lavoir, un día lloviendo, entra corriendo al edificio y también entra otra mujer al mismo tiempo y todos empapados y la conoce. Y ella es una mujer que se llama Ferdinand Oliver, Fernanda, aquí en español le podemos decir. Y esta Fernand va a ser el primer gran amor de Pablo Picasso. Va a durar 7 años con ella. Ella lo va a terminar de sacar de la etapa azul, lo va a, pues realmente a animar el espíritu, y es cuando va a empezar su etapa rosa. La etapa rosa está llena de cirqueros, de saltimbanquis, de malabaristas. En su momento, los contemporáneos de Picasso realmente no distinguían la etapa azul de la etapa rosa como lo estamos haciendo nosotros, que lo estudiamos como dos bloques separados. Para ellos, para los contemporáneos, era como el mismo bloque, que sí, al principio empezó azul y luego rosa, pero la melancolía y la tristeza seguían en la etapa rosa todavía. De aquellas idas a la cárcel de San Lazar, Picasso se da cuenta de algo. Se da cuenta de lo peligroso que son las enfermedades de transmisión sexual. O sea, todas esas aventuras que él había tenido en la juventud y tal, se da cuenta que pueden tener una consecuencia bien fuerte. Y además, había muchos artistas que estaban muriendo por sífilis o por gonorrea o por otra enfermedad venérea, ¿no? Como por ejemplo Gauguin y Manet y Theo Van Gogh, y el propio Van Gogh también tenía. Entonces, dice, esto no es juego. Y por eso, con esa temática y con la compañía de Fernando Oliver, decide pintar Las Señoritas de Aviñón. Las Señoritas de Aviñón es considerado el primer cuadro cubista, y de ahí sale el cubismo, ¿no? Y el cubismo es la vanguardia que va a revolucionar y va a voltear de cabeza toda la historia del arte. Entonces, algún día, si platicamos de su faceta como cubista, vamos a tener que entender todo lo que platicamos el día de hoy. Me está preguntando el nombre del libro que acabo de mencionar. Se llama Vida con Picasso, de Françoise Gillot. Fue una de sus parejas. A mí me encanta. Es de todas sus parejas, ella creo que es de mis favoritas, porque ella lo deja a él. O sea, creo que fue la única que ella lo deja a él. Es increíble. O sea, me dan ganas de aplaudirle, ¿no? Hay una serie. Yo nunca recomiendo series, fíjense, porque me cuesta mucho trabajo ver una serie, porque tengo 3 hijas, bueno, una de 4 meses, y entre que me gusta mucho leer, entonces no he encontrado el tiempo de ver series, pero sí quise ver una serie de la vida de Pablo Picasso que estaba muy prometedora, ¿no? Es de Nat Geo. Pablo Picasso es Antonio Banderas, hace un súper papel,
Y la serie va en dos tiempos. El primer tiempo es este que les estoy contando, es toda su etapa azul, es realmente saliendo de la etapa azul y empezando la etapa rosa, es cuando llega a vivir a Le Bateau Labois, de cómo conoce a Fernando Oliver y de todo lo que pasa con Max Jacob. Lo que pasa con Max Jacob es increíble esa historia, porque Max Jacob, que era judío, se convierte al catolicismo. Pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, él siendo judío francés, pues llegan los nazis y se lo llevan a un campo de concentración, a Drazi, ¿no? Y de ahí se lo iban a llevar a Auschwitz. Pero entre Picasso y Jean Cocteau, que es otro gran figura de esa época, recolectan firmas y logran obtener un documento de liberación, porque realmente Max Jacob era una persona importantísima para la cultura francesa. Entonces, cuando llegan al campo de concentración con el documento de liberación, el día anterior había muerto de pulmonía. Entonces, da mucho coraje. Todo esto sale en la serie de Nat Geo. ¿Dónde ven la serie? Porque es la siguiente pregunta. Yo les voy a decir cómo yo la hice, porque a veces no la encuentras en Netflix, y no la encuentras en Amazon Prime, y no la encuentras en ningún lado, y van rotando las películas y las series. Y yo lo que hice fue que la compré en mi tienda de Apple Store de la Mac, en el Apple Store la compré y la bajé en la computadora y la conecté a la tele y ahí la veía. Es una serie que tiene bien poquitos capítulos, yo creo que son como 8 o 10 capítulos máximo, y está muy fiel a la realidad. Les digo, a mí me apasiona la vida de Pablo Picasso, la obra de muchos otros artistas también de la época. He leído un par de libros de él y todo lo que sale en la serie es de verdad. O sea, el momento preciso en el aguacero que conoce a Fernando Oliver, que está agarrando un gatito, eso es de verdad, porque él lo contó, ¿no? O que en Le Bateau Labois, él en un cajón guardaba un ratoncito, es de verdad, y sale en la serie. Entonces ya, con esos datos y otros, le creí y está muy bien hecha. Entonces, vale la pena, se llama Picasso, es una serie que se llama Genius y cada temporada es de un personaje diferente. La temporada 1 es de Einstein, la temporada 2 es de Pablo Picasso y la 3 ya igual va a salir, o ya salió, y está buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. ¿Algunas preguntas? Hay muchas preguntas, pero a ver. Chin, chin, chin. Está muy duro el debate. Veo todos sus comentarios y creo que es muy duro el debate entre si se puede separar el arte del artista. Yo creo que la verdad es una decisión personal, porque como les dije, yo en mi caso particular repruebo a la persona, pero el arte fue muy importante, ¿no? Entonces, sin Picasso no tendríamos al resto de los artistas modernos que nos encantan. Picasso fue un pilar del arte moderno. Su otro pilar, el otro pilar del arte moderno de este periodo era Matisse. Picasso con la forma y Matisse con el color. Y juntos dieron paso a toda la vanguardia que va a venir después. Les voy a mostrar la línea del tiempo de los amores de Picasso que hice. A ver, aquí sale. Vean, aquí está Fernando Oliver, que marca su periodo rosa, y luego así todos los periodos van cambiando de acuerdo a la mujer en turno, ¿no? Unos sacan cosas muy buenas de él no saca cosas tan buenas de ellas, y en fin, es muy interesante. Y yo tengo una clase de Pablo Picasso en donde les platico todo esto, desde que nace hasta que muere, pasando por todas sus mujeres y todas sus facetas y toda su trascendencia. Y durante todo el mes de julio del 2021 va a haber en mi página un código de descuento para esta clase de Pablo Picasso en caso que quieran seguir aprendiendo de este gran personaje, ¿no? Es un 20% de descuento con el código azul y mi página es clasesandreinart.com. Es una página que tengo de manera momentánea en lo que está lista mi verdadera plataforma. Ya les avisaré y pues nada, aquí voy a estar. Pregunta, en su momento de declive pierde el contrato con su representante. ¿Cuándo lo recupera? Lo recupera durante toda la etapa azul, prácticamente Picasso no vende nada.
O sea, la gente, como les dije, no quiere colgar cosas deprimentes en su pared y no vende nada, pero él es fiel a sí mismo y durante 3 o 4 años está pintando así hasta que evoluciona y empieza a pintar la etapa rosa. La etapa rosa va de 1904 a 1906 y en 1907 hace Las Señoritas de Aviñón. Ahí ya tiene a otro mecenas importantísimo que es Gertrude Stein y su hermano Leo Stein. Y bueno, ellos son los que prácticamente lo van a catapultar a la fama, lo van a apoyar muchísimo y ahí surge el cubismo y todo, y todas las facetas interesantísimas que ya les platiqué y que pueden terminar de aprender en mi página. Muchas gracias por estar aquí. Me encanta tener la oportunidad que ustedes me dan de compartir un poquito de lo que más me gusta, que es la historia del arte. Nos vemos pronto en las siguientes clases. Voy a tener la próxima semana un live en Instagram, en mi cuenta de Instagram, que se llama Andreinart, sobre el ready-made. El ready-made son esas piezas de arte hechas de cosas que ya existen, ¿sí? Y curiosamente, el ready-made surge gracias, o se inventa en el mundo, gracias a Pablo Picasso. No fue el primero Marcel Duchamp con su inodoro, que se llama La Fuente, en 1917. Fue Pablo Picasso en 1912 con su amigo George Braque, el que empieza todo este relajo del ready-made, y luego por eso vemos el plátano pegado en la pared y la sopa Campbell de Andy Warhol y los relojes de Félix González Torres y todo este tipo de arte que realmente no requiere nada de técnica, pero sí mucha creatividad. Entonces ahí estén pendientes en mi cuenta de Instagram. Si estás viendo este video ya muy pasada la fecha, échate un clavado a mi perfil y seguro ahí vas a ver grabado el Instagram TV. Muchas gracias de nuevo por estar aquí hoy y nos vemos pronto.